La identificación del psicópata depende del lugar o el contexto donde tengas que realizar esa actividad. Por ejemplo, en una cárcel es muy importante el conocimiento de sus antecedentes, del historial criminal, que normalmente ha de ser desde la infancia, han de ser delitos muy variados, muy versátiles. Y luego debe demostrar una gran capacidad para la crueldad y falta de empatía. Además, si es un psicópata superior, debe ser encantador y con gran capacidad de manipulación. En un contexto no criminal, es decir, lo que yo llamo un psicópata integrado, el sujeto normalmente no tiene una historia delictiva, ni tiene una vida marginal, y ahí es más importante el ámbito de las relaciones interpersonales de manipulación y de narcisismo. Normalmente lo más importante es fijarse en lo que hace y no lo que dice. Son personas que utilizarán a los demás para su ventaja, que tenderán a confrontar a sus posibles rivales para que ellos obtengan beneficio y en general dirán muchas mentiras. Pero si son inteligentes y además han estudiado y son hábiles, resulta difícil desenmascararlos. Muchas veces llega demasiado tarde esa revelación, ya han cometido muchos desmanes, han quebrado relaciones, han hundido empresas. Es un grave problema. El psicópata marginal, el que vive en el mundo de la delincuencia desde joven, es identificable porque los expertos, de alguna manera, por ejemplo en la cárcel o incluso en la policía, han tenido contacto con él, hay un expediente que se conoce y que se va acumulando a lo largo del tiempo y probablemente es un hombre marcado en muchos sentidos. Claro, si estamos hablando del psicópata que desde pequeño comete crímenes, porque luego hay otro psicópata criminal más complicado que es el asesino en serie, es Ferrandiz en la Comunidad Valenciana, es el asesino de la Baraja en Madrid, es el asesino del Parking en Barcelona. En fin, la historia de los asesinos en serie en España tiene, digamos, personas en cada comunidad, ¿verdad? Y ahí es complicado porque es un psicópata integrado hasta un punto determinado, sin saber muy bien la razón. Cuando tienen 20, 30 años, pueden empezar a cometer crímenes. Y algunos de ellos jamás cometieron ninguno, o por lo menos no tienen un historial importante de crímenes. Entonces, esto genera también un problema para las fuerzas de seguridad, que tienen que buscar a alguien que no ha cometido con anterioridad crímenes graves y que además probablemente no tiene relación ninguna con las víctimas. En general, las investigaciones internacionales nos hablan de un 1 a un 2% de psicópatas. Eso viene a ser en España de 500 a 800.000. Todo el mundo, creo yo, que en algún punto u otro tiene relación con el psicópata. Lo que ocurre es que quizá esa relación no va nunca a ser importante en su vida, lo cual es fantástico, pero por desgracia en otras ocasiones sí. Como saben muchos de los lectores de mis libros y personas con las que me relaciono, que precisamente vienen a mí porque tienen una historia, o bien en el trabajo, o bien en la vida personal, algo que les ha hecho mucho daño y que tiene que ver con una relación así con un psicópata. Hoy en día sabemos, con el desarrollo tan importante que ha habido en los últimos años en la genética del comportamiento, en la neurociencia, etc., hoy en día sabemos que ha de haber una cierta vulnerabilidad, es decir, rasgos o cualidades de la personalidad innata que permitan que determinados aspectos del ambiente tengan como consecuencia, si son traumáticos, un comportamiento permanente de falta de compasión, de violencia, de crueldad, de egocentrismo profundo, que es lo que define al psicópata. De tal manera que sin esa vulnerabilidad genética, esos traumas ambientales no causarían un comportamiento así. Porque piensa además que el psicópata es un modo de ser. Es decir, este trauma no es que causa un comportamiento específico, concreto, aislado, violento, sino que genera un patrón de personalidad y un estilo de comportamiento. Y no estoy muy seguro que ese trauma pueda tener ese efecto. Probablemente es más un ambiente permanente o duradero en la infancia, negativo, humillante, con explotación, con desapego. Eso creo yo que tiene más sentido
a la hora de generar un comportamiento psicopático en alguien, repito, que debe ser vulnerable genéticamente. Si el psicópata llega a elementos clave o a posiciones clave en el trabajo o en la política, se convierte en un enemigo formidable, se convierte en la persona que puede organizar estafas piramidales, que puede introducir virus de corrupción en las instituciones, que puede conectar grupos organizados con políticos susceptibles de favorecerlos. El peor enemigo de la sociedad libre, de la sociedad abierta, es el psicópata, que tiene poder.